Asambleísta Paco Moncayo tiene la palabra. Señor presidente, compañeras y compañeros asambleístas, como se ha dicho bien, este primer debate sirve para que podamos aportar con ideas para que el proyecto venga al segundo debate mejorado. El origen de este instituto que se quiere crear fue el decreto 1479 del presidente de la República para crear la unidad de gestión inmobiliaria del sector público. En este decreto del presidente, el ámbito está bien establecido. Dice el decreto que es necesario que la administración pública central, por eso está bien el decreto, doña Paula, por eso está bien el decreto, pero no está bien el proyecto de ley, que es obligación de la administración pública central e institucional, que es necesario optimizar la gestión pública a nivel nacional. Entonces el presidente crea esta unidad de gestión inmobiliaria del sector público y crea un sistema nacional de gestión inmobiliaria y un catastro único, que me parece a mí que son muy importantes. Sin embargo, cuando viene acá como proyecto de ley, este decreto se convierte en proyecto de ley con el objeto de referirse a todos los bienes del sector público. En el artículo 1 del proyecto que envió el presidente, dice: las disposiciones de la presente ley son de aplicación obligatoria en todas las entidades y organismos del sector público, así como en las instituciones financieras, etc. La Constitución de la República del Ecuador dice en el artículo 225 que el sector público corresponde a los organismos y dependencias de las funciones de ejecutiva, legislativa, judicial, electoral, de transparencia y control social, y a las demás que todos ustedes saben, sobre la base del mandato constitucional. Cuando leemos el informe de la comisión, podemos observar, y vale la pena felicitar, que se modifican algunos elementos del proyecto de la presidencia. Sin embargo, debo destacar también que en los aspectos subjetivos, inclusive, se hacen aseveraciones injustas. Por ejemplo, decir que los recursos referidos pueden ser manejados de forma eficiente y transparente, pero que algunas de las instituciones, especialmente las autónomas, han utilizado para fines distintos al bien público. Señor presidente, cuando usted era alcalde, una institución autónoma creo que utilizó los bienes públicos, los tuvo mejor registrados que cualquier oficina del sector central. Entonces, esa obsesión ante autonomías no debería estar en un informe independiente. Por otra parte, señor presidente, hace bien la comisión al excluir los bienes de personas jurídicas creadas por acto normativo por los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, cuando analizamos el texto, y ahí van mis sugerencias, en el ámbito se refiere a las disposiciones de aplicación en todas las entidades, organismos y dependencias del sector público. La pregunta es, ¿podrá este organismo manejar
los bienes de la Asamblea Nacional, podrá manejar los bienes de la justicia ecuatoriana, no puede, porque son autónomos, y según este texto está poniendo todos los bienes de todas las instituciones, cuando, insisto, en el decreto del presidente antes se refería solamente a los de la administración central. Pero la contradicción es mayor cuando se ve el objeto. El objeto ya no es pues una ley de gestión de los bienes del sector público, no es una ley para la administración de los bienes inmuebles del sector público. En el objeto dice clarísimo, esta ley tiene por objeto regular las acciones del ente encargado de la administración y disposición de bienes inmuebles del sector público. O sea, debería llamarse esta ley una ley para crear y regular el funcionamiento de este ente, no es una ley para manejar todos los bienes del sector público. Hay contradicción evidente entre el ámbito y el objeto. Señor presidente, compañeras y compañeros legisladores, especialmente a la comisión, yo creo que como está esta ley es innecesaria, que bastaría el decreto ya emitido por el presidente para regular cómo manejar los bienes del gobierno central, porque cada municipio maneja, cada consejo provincial, las universidades manejan cada quien con sus propias reglas. Sin embargo, a la comisión le pido que analice dar una verdadera ley de manejo de todos los bienes públicos a nivel nacional. Cómo se deben manejar los bienes públicos también en la función judicial, también en la función de control, también en la función legislativa. Yo sé que hay normas para eso y no lo hace la Contraloría del Estado. Si no es para eso, señor presidente, yo conjeturo, creo que esta ley es innecesaria, que con el decreto ejecutivo podría seguir funcionando muy bien este instituto que se ha creado. Muchas gracias, señor presidente.